Cuando firmé los papeles para vender mi casa, las manos me temblaban tanto que casi no reconocía mi propia firma. Aquella casa no era solo un techo, era el último recuerdo vivo de mi marido, de nuestra vida juntos, de los sueños que construimos entre esas paredes. Cada ladrillo tenía su historia, la grieta del pasillo donde mi hijo aprendió a caminar, la mancha de pintura azul que nunca logré quitar después de que él decidiera redecorar su cuarto sin permiso, la ventana de la cocina desde donde yo lo observaba regresar del colegio con su mochila más grande que él. Pero cuando Luis me miró con esos ojos que había heredado de su padre y me dijo, «Mamá, no quiero quedarme atrapado aquí. Quiero estudiar, quiero ser alguien», sentí que no tenía derecho a negarle nada. Yo había ahorrado durante años, pero el dinero nunca era suficiente. La matrícula de la universidad en la capital, los libros, la residencia, el transporte. Era imposible sostenerlo con mi sueldo de costurera. Y entonces quedó claro, la única forma era vender lo único valioso que tenía. Papá entendería, me dije. Y firmé. El día que Luis se fue, lo abracé tan fuerte que creo que le quité el aire. Él estaba emocionado, nervioso quizá, pero lleno de sueños. Me prometió que volvería cada mes, que no me dejaría sola, que estudiaría como nunca. Yo me quedé en una habitación alquilada, pequeña, húmeda, con una ventana diminuta, pero me repetía que era temporal, que el sacrificio valía la pena. Al principio, todo parecía perfecto. Luis me llamaba seguido. Me contaba de sus profesores, de los talleres, de los proyectos, de los amigos que hacía. Yo sonreía cada vez que escuchaba su entusiasmo. Me hacía sentir que había hecho lo correcto. Con el tiempo, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Primero pasó de llamarme cada noche a hacerlo cada 3 días, luego una vez a la semana. Y después, pasaron 2 semanas sin que supiera nada de él. Intenté no preocuparme. Debe estar ocupado con los exámenes, me repetía. Pero mi corazón de madre sabía que algo no andaba bien. Un día finalmente respondió, «Mamá, estoy bien, solo que la universidad es muy demandante». Lo escuché cansado, pero también sentí algo distinto, distante. Le pregunté si necesitaba dinero, si estaba comiendo bien. Me contestó rápido, «Sí, sí, no te preocupes». Y colgó. A partir de allí, cada conversación era más corta, más fría. A veces sonaba molesto, como si yo le estorbara. Yo trataba de no tomarlo personal. Está creciendo, me decía. Está construyendo su vida. Mientras tanto, yo trabajaba cada día más horas. A veces cosía hasta que los dedos me ardían, solo para poder enviarle un poco más de dinero. La dueña del cuarto que alquilaba no dejaba de subirme el arriendo y de recordarme que no hiciera ruido con la máquina en las noches. Yo obedecía, guardaba mis frustraciones y seguía adelante. Porque así somos las madres, caminamos con heridas ocultas para que nuestros hijos vuelen sin peso. Los años pasaron. Sí, años. Luis solo regresó a verme 2 veces, una en vacaciones de invierno y otra en verano. Ambas veces estuvo apenas un par de días, siempre con prisa, siempre cansado, siempre absorto en su teléfono. Yo lo atendía como si fuera un invitado de lujo. Cocinaba sus platos favoritos, lavaba su ropa, le daba el poco dinero que tenía ahorrado. Él apenas me miraba a los ojos. Una de esas veces, mientras comía, le pregunté suavemente cómo iban sus estudios. Él respondió con indiferencia, «Bien, mamá, no te preocupes por eso». Y después cambió de tema. Yo quería creerle, quería pensar que estaba avanzando, que estaba cerca de graduarse. Nunca imaginé que la verdad era muy distinta. Un día, después de casi 3 meses sin recibir ni una llamada, decidí llamarlo al departamento de estudiantes donde decía que vivía. Una chica contestó. Su voz sonaba molesta, como si la hubiera despertado. ¿Luis? Pregunté, sintiendo como mi corazón se agitaba. ¿Luis? No vive aquí, respondió la muchacha. Él se fue hace meses. Sentí un frío recorriendo mi espalda. ¿Se fue? ¿A dónde? No sé. El administrador lo echó por no pagar y porque traía gente a hacer fiestas. Eso es todo lo que sé. Las piernas se me doblaron y tuve que sentarme en la cama. No podía respirar bien. ¿Fiestas?
¿Echado? ¿No pagar? Pero yo le enviaba dinero. Trabajaba día y noche para eso. ¿Cómo podía ser? Intenté llamarlo una y otra vez. No respondió. Mandé mensajes. Ninguno fue leído. Me pasé noches enteras despierta, imaginando todo tipo de escenarios. Pensé incluso que estaba enfermo, que lo habían robado, que estaba en peligro. Pero dentro de mí también empezó a surgir una sospecha más amarga, que me estaba evitando. Pasaron casi 5 meses hasta que finalmente recibí un mensaje suyo. Corto, seco, voy a ir la próxima semana. Sin explicación, sin disculpa, sin un ¿cómo estás? Yo pasé esa semana entera en un estado de nervios constante. No sabía qué esperar. ¿Venía con buenas noticias? ¿Venía a pedirme más dinero? ¿O venía a confesar algo? El día que llegó, lo vi bajarse del autobús con ropa nueva, zapatillas caras y un teléfono que yo jamás podría pagar. Lo abracé, pero él apenas me tocó el hombro. Tenía la expresión de alguien que ha tenido una larga noche de farra y pocas horas de sueño. No era el hijo tímido y soñador que envié a la universidad. Este era otro hombre. Cuando entramos a la habitación que alquilaba, él miró alrededor con gesto de incomodidad. ¿Sigues viviendo aquí?, dijo con un tono que me hirió más de lo que esperaba. No he podido encontrar algo mejor, respondí. Pero estoy bien, no te preocupes. Se sentó en la silla, cruzó las piernas con una actitud altiva y entonces me extendió la mano. Sostenía un billete. Un solo billete. Toma, mamá, dijo. Esto es para que puedas, no sé, mejorar un poco. Lo miré sin entender. Era un billete de 20. 20 miserables unidades. Mi corazón se encogió como si una mano fría lo apretara. No por la cantidad, sino por lo que significaba. ¿Qué es esto, Luis?, pregunté con la voz quebrada. Dinero, mamá, respondió, irritado. ¿No lo ves? Vendí la casa, susurré, incapaz de contener las lágrimas que empezaban a acumularse. La casa de tu padre. Lo vendí todo para que pudieras estudiar. Para que tuvieras un futuro mejor. ¿Y tú me das esto? El silencio que siguió fue un golpe aún más fuerte. Luis se encogió de hombros, como si mis palabras fueran un simple inconveniente. Mamá, yo no te pedí que vendieras nada, dijo. Fue tu decisión. Sentí como si un pozo se abriera debajo de mis pies. Nunca imaginé que mi propio hijo pudiera pronunciar esas palabras. ¿Terminaste tus estudios?, pregunté, temblando. Él apartó la mirada. Esa fue mi respuesta. Un balde de agua helada. Luis, ¿qué hiciste todo este tiempo? Mamá, no empieces con tus dramas, dijo, levantándose. Necesito que me ayudes otra vez. Pero si vas a ponerte así, mejor me voy. Y entonces supe, con un dolor que me desgarró, que el hijo que crié ya no existía, o quizá nunca lo conocí del todo. Cuando Luis dijo que mejor se iba, sentí un impulso casi desesperado de detenerlo. No quería perderlo, aunque una parte de mí ya sabía que lo había perdido hacía mucho. Estiré la mano para tocarle el brazo, pero se apartó como si mi contacto le incomodara. Aquello me dolió más que todo lo demás. Era mi hijo, mi niño, el que acuné cuando lloraba, el que abracé cuando tuvo miedo de la oscuridad. ¿En qué momento se convirtió en alguien para quien yo era una carga? No te vayas, susurré. Solo, dime la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dejaste los estudios? Luis bufó, exasperado, como si yo fuera una más de las tantas molestias de su vida. Mamá, no todos sirven para la universidad, ¿sí? Intenté, pero no era lo mío. Me aburría. Faltaba a clases. Me junté con gente, bueno, mejor que la de aquí. ¿Mejor? Repetí, sin saber si reír o llorar. Gente que vive, respondió con arrogancia. No como tú, que te quedaste toda la vida atrapada en un pueblo miserable. Aquellas palabras se clavaron profundo. No porque fueran verdad, yo había amado mi vida simple, sino porque descubrí que él la despreciaba. Despreciaba mis sacrificios.
Despreciaba mis años de lucha, mis noches sin dormir, mis callos en las manos. Todo lo que hice para que él volara, él lo veía como un fracaso del que debía alejarse. ¿Y qué hiciste con el dinero que te mandaba? Pregunté con suavidad, porque sabía que si levantaba la voz iba a romperme por completo. Luis se encogió de hombros. Gastos. Cosas. Vivir. ¿Qué importa? Lo miré largo rato, intentando encontrar en sus ojos algún rastro del niño que había criado. Pero solo vi frialdad. Indiferencia. Y detrás de esa indiferencia, un profundo egoísmo que jamás imaginé que sería capaz de desarrollar. ¿Y ahora qué quieres? Pregunté finalmente. Luis se pasó una mano por el cabello, impaciente. Necesito dinero. Pero si vas a estar llorando por cada cosa, olvídalo. Dinero. Esa palabra parecía seguirme donde fuera. Dinero para sus estudios. Dinero para su comida. Dinero para fiestas. Dinero para vivir una vida que yo jamás tuve. Dinero que me costó la casa, la salud, los años. Y aún así, él volvía a pedir más. Me quedé mirándolo, y por primera vez en mi vida tuve una certeza dolorosa: si seguía ayudándolo, lo destruiría. Lo hundiría más en su irresponsabilidad. Tal vez, sin querer, yo misma había fomentado esa versión de él, dándole todo sin enseñarle el verdadero valor del esfuerzo. No tengo más dinero, mentí, con una calma que me sorprendió. Luis levantó una ceja. Siempre dices eso. Pero al final sacas de algún lado. No esta vez, respondí. Luis, ya no puedo. Me estoy quedando sin nada. Él se quedó callado un momento. Me observó como quien examina un objeto viejo, inútil, algo que uno ya no necesita. Entonces, ¿de qué me sirve estar aquí? Dijo al fin. Esas palabras, tan frías, tan cortantes, me atravesaron como un cuchillo. Sentí que todo el aire se escapaba de mis pulmones. Me llevé una mano al pecho, intentando contener el temblor. Eres mi hijo, logré decir. No estás aquí para servirme, yo siempre pensé que estarías aquí porque me quieres. Luis frunció los labios, molesto. No tengo tiempo para esto. Si no vas a ayudarme, me voy. Se levantó de la silla y tomó su mochila, una mochila nueva, segaramente comprada con el dinero que yo enviaba mientras me privaba de comer carne o de comprarme zapatos. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Luis, lo llamé, con una última esperanza. No tienes que irte así. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Él abrió la puerta sin detenerse. Sí, claro, mamá. Cuando tengas dinero, hablamos. Y se fue. El silencio que dejó tras él era tan espeso que parecía ocupar toda la habitación. Me quedé inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera hacer que las paredes se derrumbaran. Durante horas, no pude hacer más que sentarme en la cama y mirar al vacío. Por la noche, lloré. No como antes, en silencio, mordiéndome los labios. No. Lloré con todo mi dolor, gritando en la almohada, golpeando el colchón, dejando que todo lo que guardé durante años por fin se rompiera. Lloré por la casa que vendí, por los sueños que tuve, por el hijo que crié y que ahora no conocía. Lloré por los años gastados. Lloré por mí. Los días siguientes fueron duros. Pero también fueron reveladores. Me di cuenta de que toda mi vida había girado alrededor de Luis. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en él. Mi futuro dependía del suyo. Mis sueños estaban atados a los suyos. Y al verlo marcharse así, comprendí que yo también tenía derecho a una vida, aunque fuera tarde, aunque fuera pequeña. Unos meses después, mientras trabajaba en la costura, recibí una llamada. Era un número desconocido. Respondí con dudas. ¿La señora Carmen? Preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Le llamo del Hospital Central. Su hijo, Luis, está aquí. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué le pasó? Un accidente. Nada grave, pero necesitamos que venga. Está pidiendo verla. Mis manos temblaron. El hilo de la aguja se deslizó y cayó al suelo. Agarré mi bolso y salí corriendo sin siquiera cerrar la ventana.
Cuando llegué al hospital, lo encontré sentado en una camilla. Tenía un brazo vendado y un par de heridas pequeñas. Pero eso no fue lo que me impactó. Era su expresión. Ya no tenía arrogancia. No tenía altivez. Tenía miedo. Tenía fragilidad. Mamá, susurró al verme. Algo dentro de mí quiso correr a abrazarlo, pero otra parte me detuvo. Me quedé en la puerta, mirándolo, esperando. Luis bajó la mirada. Perdóname, dijo con voz rota. Me quedé sin dinero, sin casa, sin amigos. Todos se fueron. Me accidenté en una moto prestada. No sabía a quién llamar. Solo pensé en ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza. Esta vez eran distintas, más serenas, más maduras. Estuve mal, mamá, continuó. Lo sé. Y entiendo si no quieres verme más. Pero, no quería estar solo. Me acerqué despacio. Muy despacio. Me senté a su lado. Él no se atrevió a mirarme. Parecía un niño otra vez, pero no uno caprichoso, uno asustado. Uno que por fin entendía lo que había perdido. Luis, dije suavemente. Siempre seré tu madre. Pero ya no puedo salvarte a costa de destruirme. Él asintió, llorando. Quiero cambiar, susurró. De verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sus palabras sonaron honestas. No perfectas, no milagrosas, no mágicas. Solo reales. Y eso era suficiente para empezar. Aquel billete de 20, que encontré luego arrugado en mi mesa, aún lo guardo. No como recuerdo de su ingratitud, sino como símbolo del punto más bajo al que llegamos y del día en que, finalmente, los dos empezamos a levantarnos.